la segunda parte del tema que empecé hace 15 días, que tiene por nombre sanidad interior y liberación. Les leí algunas escrituras diciéndoles que continuaríamos en la segunda parte, y quiero recordarle las palabras del Señor Jesús en Lucas capítulo 4, versículo 18. Voy a leer 2-3 versículos que leí al comienzo hace 15 días, como poner la palabra de Dios por cimiento. Y Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esas son las palabras que el Señor Jesucristo pronunció a la iglesia, recordando que estaba escrito ya en Isaías 61, 700 años antes de Cristo. Y él dijo: hoy se ha cumplido la escritura. Y al estudiarla nos damos cuenta que no solamente vino a salvar nuestro espíritu de la muerte eterna, sino que vino también a sanar nuestro corazón mientras vivamos en esta tierrita. Y en esta tierrita lidiamos con el alma, el cuerpo y el espíritu. Y el alma son los pensamientos, las emociones y la voluntad, y el cuerpo es el habitáculo del espíritu y el alma. Entonces les dije cómo la manera de sustentar este cuerpo y presentarlo irrepresible delante de Dios tiene que ser con el cuidado que le tenemos. Bien, dormir bien, hacer ejercicio, y con eso tenemos para guardar este cuerpo para Cristo. Y el alma, vamos a trabajar hoy con el alma. Quiero que me acompañe a Colosenses capítulo 3, porque ahí habíamos quedado que iba a continuar esta lectura en Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 17. Quiero leerlo y luego quiero dar algunas precisiones de unas palabras claves que hay allí. No sin antes decir que sanidad interior y liberación tiene que ver con el resultado final de un proceso que se lleva a cabo cuando usted y yo podemos mirar al interior de nosotros y podemos viajar al pasado y reconocer el por qué hoy somos así, y poder descubrir qué nos ocasionó aquellas heridas. Muchos llevan heridas muy grandes del pasado, que nos hicieron, que no nos hicieron, que hicimos, pero recordarlas para sanarlas y enterrarlas y darnos cuenta que hoy soy el producto del ayer y mañana el producto de lo que hoy soy. Entonces eso es la sanidad interior y liberación, vista desde un punto de vista de pronto diferente a como la mayoría lo hemos visto a través de los tiempos. He asistido personalmente a muchos talleres sobre sanidad interior y liberación. Aparte en teología, pues es una de las materias que nosotros vemos, y en consejería bíblica. Pero la Biblia tiene la respuesta. Eso es maravilloso. Por eso Cristo dice: yo soy tu sanador. Porque la Biblia tiene la medicina para nosotros ser libres de aquello que nos aqueja tanto. De hecho, el 85% de las enfermedades físicas
son producidas en la mente, son psicosomáticas. El otro 15 nadie sabe qué pasa con eso. Algunas de esas son porque no cuidamos nuestro cuerpo. Entonces, estábamos diciendo que cuando nacemos de nuevo, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas, pero no es lo que vemos en nuestra vida, y es la verdad. Yo me hice pregunta muchos años. Dice, bueno, yo recibí a Cristo en mi corazón y al intercambiar conceptos con muchas personas, y usted también, y usted, y entonces ¿qué pasó? ¿Cómo es eso? Pues es que el Señor ha dicho que es necesario quitar de nosotros esto que voy a leerle a continuación, y Él no lo va a hacer. Él, a través del Espíritu Santo, nos da las herramientas para que quitemos de nuestra vida todo aquello que estorba nuestra sanidad interior. Y dice la bendita palabra en el capítulo 3 de Colosenses: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación. ¿Sabe? La fornicación va más allá del acto sexual fuera del matrimonio. Se fornica cuando se desobedece los mandamientos de Dios. Ahí se es infiel y se fornica. Los malos deseos, avaricia, que es idolatría. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ella. Antes de recibir a Cristo, vivíamos allí. ¿Y por qué seguimos haciendo las mismas cosas que hacíamos antes? De hecho, el apóstol Pablo nos dice, hay un texto por aquí que pude sacar, de cómo el apóstol Pablo nos dice que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Es como si una fuerza interior nos impulsara a transgredir lo recto de Dios, la moral de Dios. Y el apóstol Pablo lo reconoció, y por eso nos invita en esa carta a los colosenses a trabajar con nuestro interior, porque la carne no va a dominar mi ser. El Espíritu de Dios es el que va a dominar mi ser. Y les mostré cómo en Colosenses, ahí en 2:11, dice que Cristo ha quitado la naturaleza carnal de nosotros, y al quitarla, usted y yo la debemos tomar en serio. Y tomemos este mensaje con la seriedad que debemos tenerla, porque será radical para nuestras vidas. Que ¿cómo así que el pecado va a seguir dominando nuestra vida? No, tenemos en nosotros el Espíritu de Dios para ser más que vencedores. Y continúo leyendo allí. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, las obras que hacemos, lo que decimos, y revestido del nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es un proceso. Pero yo les hablo de que esto no es de la noche a la mañana. Hay que trabajar, pero empezar ya.
No importa si llevo 60 años en el evangelio, si soy pastor, no. Si tengo 10 años, es empezar a cambiar los pensamientos que tengo en mi mente, tradicionales de toda la historia de la humanidad, y meter allí la palabra de Dios, renovar los pensamientos. Ahora vamos a leer un texto que nos dice ello. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todo, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios Padre por medio de Él. El reto para nuestra vida es un cambio radical. Cuando venimos a Cristo, es maravilloso lo que sucede, porque Cristo pagó la deuda del pecado que había. Pero si yo sigo como vengo, entonces hay un error en mi vida. Y entonces yo debo ser consecuente. La fe que profeso, la conducta que practico. Y en esa conducta no será cambiada si no la cambiamos dentro del corazón. Y yo les quiero dar unas herramientas importantes para que usted las anote. Hoy la psicología lleva mucho tiempo, que es el estudio de la mente. Hoy hay otra rama de la ciencia que tiene que ver con la neurociencia, que tiene que ver con estudiar el cerebro y darse cuenta lo que hay allí. Ese cerebro, esa mente que inventa la inteligencia artificial, es más inteligente que la inteligencia artificial, porque el creador es mayor que su creación. Dios es nuestro creador y colocó en nuestra mente un potencial tan grande que por eso nos colocó a la cabeza de la creación para administrar este mundo en el cual nos ha puesto. Pero aún dándonos tal inteligencia, llegó el momento en que el Señor dijo, cuando el hombre aún no había hecho a la mujer, Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Cuando se habla de soledad, es porque ya había un problema emocional. El hombre, el ser humano, estaba incompleto y necesitaba de la ayuda de alguien más, de algo más. Y ahí fue donde Dios entonces nos da vistos para enseñarnos que debemos trabajar con nuestra alma, que es la mente, las emociones y la voluntad. En este texto que estaba leyendo encuentro unas cosas importantes. En el versículo 1 dice: buscad las cosas de arriba.
¿Cuáles son las cosas de arriba? Las espirituales, las que me hacen bien y las que hacen bien al prójimo. ¿Cuáles cosas de arriba? Cuando acatas la escritura, cuando dice haced el bien sin importar a quién, no hagáis a nadie lo que a ti no te gusta que te hagan. Esas son las cosas de arriba, las que nos conservan en la vida eterna. Y esas cosas también queda aquí en memoria de aquellos familiares y conocidos y amigos que nos conocieron, porque aquellas cosas buenas que hicimos se quedarán en sus corazones, porque usted y yo somos reconciliadores. Ese fue el ministerio que Jesucristo nos dejó: generadores de paz y no de violencia, generadores de soluciones. Fuera de nosotros todo aquello que cause división entre la familia, entre los amigos, entre la iglesia. Fuera de nosotros todo lo que causa división en nuestro corazón, y dejemos que sea Cristo y su palabra el que trae a nosotros paz a nuestro corazón. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, en el versículo 5, el pecado. Hacedlo morir, pero ¿cómo lo hago? Fácil, obedeciendo. El Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y la conciencia, que es aquella lámpara que tenemos en lo interior, nos dice cuando algo está mal o cuando está bien. Y entonces nos dejamos dirigir por la conciencia, y entonces reconocemos la diferencia entre lo bueno y lo malo, y empezamos a hacer lo bueno y nos deleitamos en lo bueno, iglesia. Esa es la naturaleza de Dios en nosotros, ocupando el lugar de la naturaleza pecaminosa. Haced morir lo terrenal, versículo 12. Vestíos como escogidos de Dios, santos y amados. Mírate, yo también me miro. ¿Caminamos así? Si le pregunto a mi esposa, o a mi esposo, o a mi padre, o a mi madre, o a mi hijo, o a quien trabaja conmigo, o a mi vecino, ¿qué está viendo en mí? ¿Soy la lámpara encendida sobre la mesa? ¿Soy la sal que sala todo lo que está alrededor para que no se pierda? Es entre Dios y usted, es entre Dios y yo. Pero el mundo que nos rodea tiene sus ojos puestos en el cristiano, y usted y yo somos cristianos. Alguien nos dice que los evangélicos somos los cristianos genuinos. Pues así es, porque la fuente de autoridad de nosotros los cristianos es la Biblia, y todo lo que no esté en ella contenida no lo tomamos como doctrina, y no nos apartamos de lo que ahí dice. No vendemos el mensaje, lo vivimos, el mundo lo ve, no se puede esconder. Entonces, imagínense, vestidos como escogidos de Dios, versículo 13 y 14. Todo parte del amor y del perdón. Bueno, ahí vamos yendo, allá atrás de nosotros, allá al corazón. Sin amor no hay perdón. Van de la mano, como el día y la noche. Van de la mano, como la comida y la sal. Van de la mano. Perdonar es una decisión, no un sentimiento. No perdona quien lo ama. Alguien dice, pero ¿cómo he de hacer esto si yo no siento perdonar? Es el Espíritu de Dios en Romanos 5:5, que dice que Dios, a través de su Santo Espíritu, derramó de su amor en nuestro corazón.
O sea que Él me vistió de amor. Yo tengo la semilla de Dios en mi corazón para empezar a perdonar. Lo primero que tú tienes que hacer ahí es perdonarte a ti mismo y a ti misma. Quita la culpa de tu vida. Te equivocaste, sí, pero no vivas ya más con eso. Perdónate a ti mismo, que Cristo te perdonó, y perdona a aquel que te hizo daño. Así de sencillo, solo por obediencia, que de lo sobrenatural Dios se encarga. Empecemos por ahí. Amor y perdón en el corazón para usted y para mí. Perdónate a sí mismo. El enemigo número uno del ser humano es el mismo. Nadie nos podrá separar del amor de Dios, solo yo mismo y un individuo que se llama Satanás. En Efesios 6:10. Pero dice ahí que nosotros tenemos que vestirnos con las armas de Dios, con la coraza de Dios, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. ¿Quiénes no son carne y sangre? Eso que yo tengo allá dentro de mi corazón, que son ideas preconcebidas, que son paradigmas. ¿Qué son paradigmas? Son todas aquellas cosas que nos dijeron a través del tiempo, que terminamos creyéndolas sin ser ciertas, y nos hacen daño y nos mantienen atados. Paradigmas. El ser humano tiene en su cerebro, en el hemisferio derecho, el subconsciente, que también se le llama inconsciente, y en el izquierdo tiene el consciente, donde están los pensamientos, las emociones y la voluntad. El inconsciente recibe todo desde antes que tú naciste. Es una grabadora, es un disco duro, que de ahí la mente extrae esa información para procesarla y convertirla en pensamientos. El punto es el siguiente: si en el hemisferio derecho hay una grabadora, para que haya pensamientos como debe ser, tiene que existir el material allí para sacar pensamientos buenos dentro del contexto que Dios quiere. ¿Qué estamos guardando en el disco duro? Desde antes de nacer, cuando aquella mujer está en embarazo, fue violada tal vez, o con su novio tuvieron una relación sexual y quedó en embarazo y no quería tener aquel bebé. Empezó el rechazo de ella hacia el bebé porque no quiere tenerlo, y eso nace con el bebé después. Asimismo, como dice la escritura en Jeremías 1:5, que dice el Señor que antes que fueras concebido yo te conocí, antes que naciera te santifiqué, para que fueses profeta a las naciones. No somos un accidente de la vida. En el vientre de la madre soy deseado o no deseado, y eso implica en la niñez, en la adolescencia, en la juventud y en la adultez y en el matrimonio, problema tras problema. Por eso le digo, usted no tiene culpa de que no te desearon. Deje eso atrás y no juzgue a tu madre o a tu padre. Hicieron lo que pudieron. Usted es responsable de sentir, de hacer hoy con su vida de acuerdo a la palabra de Dios y ser libre de a de veras. Son las palabras las que llenan esa grabadora. Son lo que nos hicieron, lo que me hice yo mismo sintiendo culpa, acarreando
raíz de amargura tan profunda, que la raíz de amargura tiene que ver con que tengo una insatisfacción de pensamiento que me lleva a la depresión, que no me deja ser feliz, que no sé qué hacer y me hace andar como con garras a toda hora, como con piedras encendidas para lanzarse a los demás y hacerles daño, para yo cubrir en algo el daño que tengo por dentro. Echad fuera toda raíz de amargura que haya en su corazón hoy, iglesia y todos los que están allí en las redes sociales. Siéntete libre de a veras. Hijos, perdonen a sus padres. Créame que ningún padre quiere hacer las cosas mal con sus hijos. Nos equivocamos muchas veces, fallamos, pero en últimas tú eres el responsable de su vida. Toma control hoy de tu vida. Las familias tienen que unirse, los matrimonios tienen que unirse, los hermanos tienen que amarse, no ser como Caín y Abel. ¿Qué pasó con el José de la Biblia? Que sus hermanos lo vendieron, le tuvieron envidia, pero también ¿sabe por qué? Porque su padre lo prefería. No tenga preferencia por ninguno de tus hijos. No tenga preferencia. Esaú y Jacob, su propia madre quería quitarle la primogenitura al primero que nació, a Esaú. Su misma madre participó de eso y a lo último los hermanos se querían matar. Hay tanto dolor. Es tiempo de ser libre de a de veras. Vamos a cambiar la confesión de la boca. Dice aquí la palabra de Cristo en el versículo 16: habite en abundancia en vuestros corazones. ¿Qué habita en sus corazones? El corazón es el alma, no este órgano que bombea la sangre y que es de carne. Es la mente, el alma, el corazón. Y dice que abunde la palabra de Cristo en vuestros corazones. Abunde la palabra de Cristo en vuestros corazones. ¿Cómo vamos a cambiar esto? Entonces, en Proverbios 18:21 dice: la vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué estoy confesando? Por eso les invito a estudiar la palabra, a aprenderse las promesas de Dios. Y cuando tú hablas solo palabra de Dios, porque dice: si alguno hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Entonces, cuando tú te conoces y sabes las promesas, tú oras las promesas, oras la palabra de Dios y lo haces y lo ves, ciertísimamente lo puedes lograr, porque es palabra de Dios. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Por la palabra Dios creó los cielos y la tierra. Hágase la luz, y la luz fue hecha. Por la palabra Dios me creó a mí. En Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. El verbo era la palabra, el logos. Por eso Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es la palabra la que transforma tu vida y la mía. La palabra de Dios escrita en nuestros corazones. Quiero que me acompañe allí a Romanos capítulo 12. A Romanos capítulo 12. Tenemos que cambiar la confesión.
Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Y habla Pablo a los romanos de la nueva vida que es en Cristo. Y dice: por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No venimos a la iglesia a pensar solo en el espíritu. Venimos a la iglesia también en la razón de que yo pueda y usted decir como Pablo: yo sé en quién he creído, yo sé que mi Redentor vive. Este es un conocimiento de Dios a profundidad, que yo puedo estar seguro de lo que hablo, como que amanece, que el Cristo, mi Cristo de la Biblia, es el Dios del universo real para mí. Y entonces presento mi cuerpo como sacrificio vivo delante de Dios. Pero mira el versículo 2: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este mundo. Este mundo es lo que el sistema social y cultural de este mundo nos enseña, y dice que no nos conformemos a eso. Hay otro mundo más real y verdadero que ese, es el espiritual, que es el que lleva la vida eterna. Dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovación, transformarse. ¿Cuándo se transforma en algo? Como el capullo, la mariposa. Primero un gusano, después el capullo y después sale la mariposa. Necesita usted y yo una transformación. ¿Qué? Para dejar a un lado la queja. Nos quejamos por el gobierno, nos quejamos por lo que nacimos en un hogar pobre o X. La queja fuera, en el nombre de Jesús. La queja no está en el vocabulario del cristiano. No está la queja. Entonces, renovar la mente. Renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Que la palabra de Dios more abundantemente en tu corazón. Repetidas veces. Hay que cambiar lo que hay aquí en el disco duro, quitar todo lo que traemos desde nuestra niñez y ahí colocar los pensamientos de Dios, que son de abundancia y no de escasez. Y la palabra novar también viene del griego, que significa nuevo. Los pensamientos de derrota, de pobreza, de tristeza, de viudez, de aquellas personas que han perdido tanto. Todos hemos perdido cosas en la vida. Hemos perdido seres queridos. Mis padres ya no viven, pero en su momento fue duro. Pero nos dimos cuenta que la vida es esa, que para la muerte nadie está preparado, pero que de alguna manera Dios nos sustenta con el Espíritu Santo y su palabra. Renovar la mente no es más que con la palabra, iglesia. Entonces, eso que hay en ese disco duro, por ejemplo, 2 palabras, le estoy enseñando varias cosas. No es lo mismo yo soy que yo estoy. Cuando uno conversa con los alcohólicos anónimos, ellos dicen: yo soy alcohólico anónimo. Y la palabra yo soy es un absoluto, y la palabra yo estoy es temporal. Yo podría decir: yo estoy enfermo, pero yo podría decir mejor: yo
soy sano. El nombre de Dios es: yo soy el que soy. Yo soy sano, aunque hoy esté enfermo. Hoy estoy enfermo, pero soy sano. Hoy soy riquísimo, aunque hoy estoy pobre. Hoy soy un hombre de Dios, cumplido en todas las áreas de mi vida, aunque estoy equivocado en algunas cosas. Esa confesión, que cuando vamos al médico, por estos días de tanta virosis: doctor, yo quiero que me envíes una medicina que sea buenísima para que me quite esta virosis. El médico dijo: se la tengo, llévese esta medicina, es buenísima para la gripe. Llega aquella persona a la casa: ¿qué hubo? ¿Fuiste al médico? Sí, me mandó una medicina que es buenísima para la gripa. Y se la toma y es buenísima para la gripa. ¿Usted cree que se va a sanar? Esa es buenísima para la gripa, para alimentarla, porque usted eso lo mete en el disco duro, y el disco duro no procesa, sino que hace lo que ahí dice, lo que ahí hay. Es diferente decir: esa medicina es buena para mi salud porque destruye la virosis. Cuando usted dice: ese sancocho estuvo violento, es diferente decir: qué sabroso estuvo ese sancocho. El cerebro lo toma con violencia. Por eso, iglesia, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos oyendo? Eso va al disco duro y crea programas mentales dentro de nuestra cabeza. Por eso nos creemos tantas cosas absurdas. Por ejemplo, con el respeto de nuestros hermanos católicos, pero yo, siendo católico, nacido en hogar católico, con una madre que todos los días reza el rosario por la noche, y no nos vamos a dormir sin que todos hagamos el rosario. Pero luego, con todo esto, pudimos entender luego que había un error, porque eso no lo sustenta las escrituras. Pero no tengo nada contra los sacerdotes católicos, ni todos mis amigos y familiares católicos. Simplemente debo decirles lo que yo hice un día: reflexionen un poquito y lean las escrituras, y se darán cuenta que lo que ahí no diga, no hay que hacerlo. Sencillo, sencillo. Entonces, vamos a modificar lo que vemos, lo que pensamos, lo que hacemos. La confesión. Le doy gracias a Dios por mi esposa. No me gusta casi hablar de ello, pero a mis hijos, sobre las materias de la escuela, si alguno decía que era difícil matemáticas, mi esposa les decía: todas son fáciles, todas las materias son fáciles. Y entonces ellos, esa barrera mental que tenían ya no estaba, y todas las materias se le hicieron fáciles a ellos. A mí se me hizo fácil todas las materias desde pequeño, porque yo entendí esta situación: para el que cree que alguien es difícil, para ese es difícil. Para el que cree que algo es imposible, para él es imposible. Pero para mí, que creo en Dios, todo es posible. Y para ti, que crees en Dios, todo es posible. Amén. Confesiones. Confesiones. Esto está muy difícil. Es que hay mucha enfermedad, es que están robando mucho, es que aquello. No, sí están robando, pero a ti no te van a robar, porque usted no se va a ir por allá por ese lado, y porque estuvo cubierto con la sangre de Cristo, y usted va en el poder de Jesucristo. Amén. Entonces, mire, las palabras tienen poder. Proverbio 23:7.
Como piensa el hombre en su corazón, tal es él. Usted es lo que piensa y lo que come. Y yo, si yo me siento a conversar con usted o con cualquier persona, después de un rato, sin que usted me diga, yo ya lo he leído y la he leído. Porque por lo que hablo con usted y por el semblante de su rostro cuando hablamos, yo soy capaz de leerte. Y sé de dónde viene. Puede ser discernimiento, bueno, también, pero también por eso. Bueno, entonces, ¿qué viene? Si en esa grabadora está, viene de ahí, de lo que hay ahí es de lo que yo pienso. Entonces, si usted empieza a meter la palabra de Dios, cosas positivas en su mente, sus pensamientos van a ser pensamientos de avanzada, pensamientos positivos, pensamientos que construyen, ideas de negocios, ideas de ministerios. Pero si ahí lo que hay es pura basura, o sea, si grabó rancheras en el disco duro, ¿cómo va a sacar unas alabanzas al Señor? Si de lo que hay ahí es que yo saco. Hay gente tóxica, iglesia, hay que amarlos en el Señor. Pero aquello que no aporta a tu vida, déjelos a un lado, bendígalos. Despójense de todo peso y del pecado que los asedia, dice el Señor. El pecado es todo aquello que transgrede nuestra comunión con Dios. Pero hay cosas que no son pecado, pero son un peso en nuestra vida. A toda hora vienen a hablar con nosotros, es hablar de otras cosas, de otras personas. No recibo eso de usted. Pellízcate. Hay gente tóxica, no la tengas a tu lado. Hay tal vez en tu empresa personas tóxicas que le sigues dando la oportunidad. No, que vayan a otro lado. Pero usted no tiene por qué seguir en esa condición. ¿Por qué? Porque tú debes limpiar tu vida y tu alrededor. Y tú debes rodearte de hombres y mujeres, de personas que te aporten a tu vida y no que te desgasten. ¿Les ha tocado hablar alguna vez con una persona que después de estar un rato te sientes como tan cansado, como tan cansada? Te robó, y alguien dice, te robó la energía. No lo llamamos nosotros como cristianos que te robó la energía, pero sí que te llevó algo de la paz que tenías por todo lo que tuvo que escuchar de aquella persona. Sé tú y libre, mi amado y mi amada. Sé libre como el viento. Sé libre y despójate de todo aquello que no te deja avanzar, que te produce tristeza en tu vida sin razón. Tú vales mucho en las manos de Dios. Entonces, esos pensamientos, si yo tengo unos pensamientos positivos, unos pensamientos con la palabra de Dios, llenos de promesas, ¿cómo me debo sentir? Me siento con paz, me siento feliz, me siento que sirvo, me siento que puedo hacer el favor a mucha gente, que puedo ayudar, que puedo bendecir a mucha gente. Los sentimientos son hijos de los pensamientos. Y si yo soy un hombre que me siento feliz, que aunque me entristezca a veces, normal de la vida, pero puedo manejarlo, a toda hora busco siempre hacer el bien a los demás, entonces el tener los pensamientos positivos y los sentimientos positivos, que son las emociones, vienen después unas conductas. Eso nos hace comportarnos de X forma. A veces la gente se comporta mal, no saluda, es grosera. Pero ¿sabes por qué? Porque su corazón está lleno de odio, está sacando de lo que hay allá. Y por esas personas no debemos sentir nosotros rencores ni nada de eso, sino misericordia, porque esa persona está sacando de lo que hay en el corazón. Por ello aquí aquí en la escritura, en Santiago 1:4 dice que Dios no tienta a nadie, ni Él es tentado por nadie, sino que cada persona es tentado cuando de su propio corazón
da a luz el pecado de su propio corazón. Y el Mateo 15:18 dice: no es lo que entra por la boca lo que lo daña, sino lo que del corazón sale. De ahí salen los homicidios, los pleitos, de ahí sale toda cosa mala. Señor, pero si acaso no te recibí como mi Señor y Salvador. Y Él dice: pues debe limpiar el interior de tu corazón, porque no es tu esposa, no es tu esposo, no es el pastor o la pastora, no es tu vecino, no es tu jefe. El problema eres tú mismo. Limpia tu corazón, porque de ahí es que sale todo eso. No es lo exterior lo que me daña, sino lo que del corazón sale. Entonces mire la conducta. Pero si usted está lleno de palabra en el corazón, sus pensamientos son de ayudar, de multiplicar, de bendecir, sus sentimientos son de alegría, de que te dueles por aquel que le duele, tu conducta es buena. Y las conductas buenas crean hábitos, conductas malas también crean hábitos. Y los hábitos son los que determinan el caminar de las personas, son las que hacen que los demás nos califiquen. Por esos hábitos que tienen nos damos cuenta. No se cepilla, no se viste bien, no saluda, siempre llega tarde, incumple, etcétera, etcétera. Son los hábitos. Y esos hábitos nos llevan a algo que se llama el carácter de una persona. Y el carácter de una persona es la personalidad del hombre, de la mujer, es lo que lo define. ¿Cómo es esa mujer? Mantiene triste, se enoja con facilidad. ¿Cómo ese hombre es agresivo? No se le puede decir nada. No. Y cuando se enoja es mejor, porque es como una papa caliente. Si usted supiera, eso lo define, es el carácter de esa persona. Y usted y yo, según la Escritura, dice que debemos buscar el carácter de Cristo. ¿Y cómo tendré el carácter de Cristo? Cuando yo trabajo estas herramientas que les acabo de enseñar. Modifico mis palabras. Es la palabra de Dios la que llena la grabadora, y eso quita de allí lo que estorba. Yo no puedo sacar una bandeja paisa de la despensa si ahí no están todos los elementos para hacerla. Es posible que ni siquiera haya para hacer un jugo. Si hay para un jugo, de ahí no puedo sacar una bandeja paisa. Usted y yo, según la Escritura, tenemos que vivir de acuerdo a lo que la palabra dice que somos. Entonces, acuérdese, las palabras las vamos a modificar. Eso modifica nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, ¿cierto? Nuestras actitudes, nuestras conductas, nuestros hábitos, nuestra personalidad. Y eso da como resultado de hombres y mujeres libres. Libres para amar y ser amados. Libres para ser felices sin que alguien intervenga para que ustedes sean felices. De hombres y mujeres que son capaces de casarse, no para encontrar la felicidad en el otro o en la otra, sino para contribuir a la felicidad del otro. Y de paso recibe. Iglesia, y todos los que están en las redes sociales, tome en serio esta palabra. Cambia vidas. Aplique esos pasos. Usted no necesita ni al psicólogo ni al psiquiatra. Jesucristo es eso y más para ti. Aparte de psicólogo y psiquiatra, es tu padre, el mejor padre del mundo. ¿Sabe y dónde se consigue esa paz con Dios? De rodillas delante de Él. Usted puede conversar con el Padre, puede arrodillarse y hablar con Él. Apaga tu celular. No me llamen en esta hora. Te arrodillas y dices: Padre, ¿sabe qué? Tú eres el dueño del universo, creador de los cielos y la tierra, y sé que te gusta hablar conmigo de manera personal. Aquí estoy
Hay cosas que no entiendo, Señor. ¿Por qué me tuvo que pasar estas cosas a mí? Pero ¿sabe qué, Señor? Ya dejo todo eso atrás, porque ahora te conozco y me conoces. Y ahora sé que tú caminas conmigo. Y ahora sé que tú me entiendes. Y ahora sé que tú has traído a mí, a mi corazón, aquella paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Dios quiere hablar contigo face to face. Créame, Él lo hace. Él lo hace. Solo hay que quererlo de corazón. Por eso hace días expliqué aquí un texto que es en Joel 2:12. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, todo, con ayuno, lloro y lamento. Entonces miren, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Con la palabra de Dios tú destruyes todo lo que se te oponga. Con la palabra de Dios, porque escrito está, tú echarás fuera al demonio cuando venga. Lo podrás resistir con tu santidad y podrás disfrutar de lo que es día de veras la bendición de Dios. Podrás disfrutar de no andar buscando las bendiciones de Dios, sino que ellas te alcanzarán por usted y yo buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. Gracias. Bueno, estamos terminando. Eclesiastés 7:29 dice: he aquí que el hombre nace recto. 7:29, Eclesiastés 7:29. He aquí que el hombre nace recto, pero busca muchas perversiones. Que no sea el caso de nosotros, porque ya hemos aprendido, ¿verdad? Y cuando buscamos el conocimiento de Dios, Él nos dice: gloríese el hombre en conocerme y no en su propio conocimiento. Nos gloriamos hoy en conocer a Dios y su palabra. Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie. Vamos a despedirnos en oración. Esta palabra ha ministrado mi vida. Me siento tan libre. Yo creo que pocas cosas me van a poder hacer daño en este mundo, porque Cristo está conmigo. Y a ti nada te va a hacer frente, porque Cristo está contigo. No dejes que nada ni nadie te robe la paz. No pierdas el gozo de la salvación. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Disfrute el cristianismo. El cristianismo no es una carga, es un deleite, es una vida. Ni siquiera es un estilo de vida, es la única vida que vale la pena en este mundo. Ser cristiano. Ser cristiano es fabuloso. Ser cristiano es maravilloso. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias por tu infinito amor y misericordia para con nosotros. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que esta palabra haya limpiado lo profundo del corazón de todos los que han escuchado y visto esta palabra, y los que la verán al ser multiplicada esa palabra en las redes sociales. Dios del cielo, Dios del cielo, habita en el corazón de la iglesia. Limpia aún lo profundo del corazón. Ayuda a tu pueblo, Dios, a levantarse en santidad, en poder, oh Dios. Padre, seas tú quitando del medio del corazón de la iglesia todo dolor, todo aquello que quiera dañarlos. Todo pecado se ha raído en esta hora del corazón de la iglesia. Que en esta hora toda dolencia sea quitada, ya sea espiritual, ya sea emocional, ya sea física, Dios del cielo. Que
Que en esta hora, Dios, el corazón de todos nosotros sea un corazón que tiene el gozo de la salvación, que disfruta de tu presencia, Dios. Que nos damos cuenta que lo único que realmente tiene sentido y vale es el ser tus hijos y saber que nos has adoptado como ello y que eres nuestro Padre. En el nombre de Jesús, gracias, y te damos un aplauso, Rey amado. Bueno, iglesia, vayan ustedes de la mano de Dios. Vayan ustedes caminando a sus casas, a sus trabajos, y disfruten de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Disfruten, podemos disfrutar de la vida eterna desde acá de la tierra, porque espiritualmente ya estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Un abrazo, les amo mucho.